El hijo del millonario fracasó en todas las pruebas, hasta que el portero negro le enseñó un secreto. «Otra vez reprobaste», gritó Armando Herrera aventando el papel sobre el escritorio de caoba. «¿Cómo vas a dirigir mis universidades si no puedes ni pasar finanzas corporativas?» Esteban se quedó callado, mirando la F roja que marcaba su examen. Era la cuarta materia que reprobaba en lo que iba del semestre en la Universidad Imperial del Norte. «Papá, yo... No me vengas con excusas». Armando se levantó de su silla, imponente en su traje gris. «Tengo 6 universidades privadas, Esteban». «¿6? Y tú ni siquiera puedes graduarte de una. Es que las clases van muy rápido y los profesores... ¿Los profesores? Yo pago sus sueldos. Si hay un problema, eres tú». Esteban apretó los puños. A los 23 años, llevaba 5 en la carrera de administración. Sus compañeros ya se habían graduado, algunos hasta tenían trabajos importantes. Él seguía ahí, tropezando con los mismos obstáculos. «Dame una razón para no darte de baja definitivamente», dijo Armando, cruzándose de brazos. Porque soy tu hijo. Ser mi hijo no te da derecho a nada, te lo tienes que ganar». Armando caminó hacia la ventana que daba al campus. Estudiantes cruzaban el patio central, cargando mochilas y libros. Todo parecía tan fácil para ellos. «Tienes un semestre más, Esteban. 1. Si no apruebas todas las materias, te olvidas del negocio familiar. Te conseguiré trabajo en alguna sucursal bancaria y ya». ¿Una sucursal bancaria o de cajero en un supermercado? Tú decides. Esteban sintió que el aire se le acababa. Toda su vida había escuchado que sería el heredero del imperio educativo de su padre. Las universidades Herrera eran las más prestigiosas del país. Políticos, empresarios, artistas famosos habían estudiado ahí. ¿Y si busco ayuda? ¿Un tutor privado? Ya tuviste 3 tutores, los mejores que el dinero puede comprar. No sirvieron de nada. Armando regresó al escritorio y tomó una carpeta azul. «Aquí están tus calificaciones de los últimos 4 años. Promedio general, 6.2. Ni siquiera es suficiente para una beca del gobierno». Esteban no podía discutir los números. Cada semestre era lo mismo. Empezaba con buenas intenciones, estudiaba hasta muy noche, pero cuando llegaban los exámenes, las letras se movían en el papel. Las preguntas largas se convertían en laberintos imposibles. Los profesores hablaban tan rápido que perdía el hilo a los 5 minutos. «No entiendo qué me pasa, papá. Lo que te pasa es que no te esfuerzas lo suficiente. Crees que por ser mi hijo todo te va a llegar regalado. Eso no es cierto». «¿No? Entonces explícame por qué Juan Carlos, que viene de una familia de comerciantes, ya terminó su maestría mientras tú sigues batallando con materias de tercer semestre». Juan Carlos era su primo, 2 años menor que él, pero ya trabajaba en una empresa internacional. Las comparaciones con Juan Carlos habían sido la banda sonora de su adolescencia. «Tal vez no sirvo para esto», murmuró Esteban. «Exacto, tal vez no sirves, pero no voy a permitir que arruines el apellido Herrera por tu mediocridad». Armando cerró la carpeta de golpe. «Ve a tu salón, y esta vez pon atención, de verdad». Esteban salió de la oficina con las piernas temblorosas. El pasillo estaba vacío. Las clases ya habían empezado. Sus pasos resonaban en el mármol pulido mientras caminaba hacia el aula de microeconomía. Se detuvo frente a la puerta. Adentro, el profesor García explicaba algo sobre curvas de demanda. Esteban sabía que si entraba, todo sería igual. Se sentaría en la última fila, trataría de tomar notas, pero después de 20 minutos las palabras se volverían ruido. No podía más. En lugar de entrar al salón, siguió caminando. Bajó las escaleras, cruzó el patio y se metió en el edificio de mantenimiento. Necesitaba un lugar donde nadie lo encontrara. El corredor era estrecho y olía a productos de limpieza. Al final había una pequeña área con sillas de plástico donde descansaban los empleados de intendencia. Se sentó en una esquina y cerró los ojos. «Está bien, joven». Esteban levantó la vista. Una mujer de unos 40 años lo miraba con preocupación genuina. Llevaba el uniforme azul de limpieza y cargaba un termo de café. Sí, solo necesitaba aire. La mujer no se fue. En lugar de eso,
Destapó su termo y le ofreció la taza. «Café está recién hecho». Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miraba sin exigir nada a cambio. Esteban regresó al día siguiente al mismo corredor. No sabía por qué, pero algo lo jalaba hacia ese lugar silencioso donde nadie lo conocía como el hijo de Armando Herrera. La mujer del uniforme azul estaba ahí otra vez, limpiando las ventanas con movimientos precisos. «Buenos días», dijo ella sin voltear. «¿Otra vez necesita aire?» «Buenos días. Disculpe, no sé su nombre». «Lucía Mendoza». «¿Y usted?» «Esteban». Lucía dejó el trapo y lo miró directamente. Tenía ojos café que parecían ver más de lo que la gente normalmente mostraba. «¿Esteban qué más?» «Solo Esteban». Ella sonrió un poco, como si entendiera que no quería dar su apellido. «¿En qué semestre va, Esteban?» «Noveno. Bueno, debería estar en quinto, pero... ¿repite materias?» Esteban asintió, sintiéndose expuesto. Pero no era el tipo de exposición incómoda que sentía con su padre o los profesores. Era diferente. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Lucía. «Claro. ¿Tiene dislexia?» La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Nadie le había preguntado eso nunca, tan directo, tan sin rodeos. ¿Por qué me pregunta eso? Por cómo sostiene los libros, por cómo mueve los ojos cuando lee, por cómo se ve después de las clases. Lucía se sentó en una de las sillas de plástico e hizo una seña para que él hiciera lo mismo. «Trabajé muchos años como maestra antes de estar aquí. He visto esa mirada antes». «¿Era maestra?» «En Quito, primaria y secundaria, 14 años dando clases». «¿Y qué pasó?» Lucía guardó silencio por un momento, como si decidiera qué tanto contar. Las cosas cambiaron. A veces uno tiene que empezar de nuevo en otro lugar. Esteban notó que no había respondido realmente su pregunta, pero no insistió. «Entonces, ¿cree que tengo dislexia?» «No soy doctora, no puedo diagnosticar nada. Pero sí puedo decirle que he conocido muchos jóvenes inteligentes que batallaban con las letras y los números. Y también puedo decirle que hay formas de aprender que las universidades no enseñan. Formas diferentes, mapas mentales, grabaciones de audio, asociaciones visuales, movimiento. Hay estudiantes que aprenden mejor caminando que sentados». Esteban la miraba con atención. Nadie le había hablado así antes, ni sus tutores caros, ni los psicólogos que su padre había contratado. «¿Usted podría enseñarme eso?» Lucía se quedó callada por un largo rato. Se levantó y volvió a tomar su trapo de limpieza. «No sé si sea buena idea». «¿Por qué?» «Porque ya perdí todo una vez por tratar de enseñar del modo equivocado». ¿Del modo equivocado? Del modo que no les gustaba a los que mandan. Lucía siguió limpiando, pero Esteban notó que sus movimientos eran más rígidos ahora. «Por favor», dijo él, «no tengo a dónde más ir». Ella se detuvo. «¿Qué tan desesperado está? Mi papá me va a correr si no apruebo todas las materias este semestre. Y no es solo de la universidad, es de la familia también. ¿Su papá? Digamos que es importante aquí en la universidad». Lucía asintió como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Mire, Esteban, yo no soy profesora aquí. Soy empleada de limpieza. Si alguien nos ve, van a pensar cosas raras. Me da igual lo que piensen. A mí no me da igual. Ya viví eso antes». Esteban se levantó también. «¿Y si nos vemos en otro lugar? ¿La biblioteca? ¿Un café fuera del campus?» Lucía lo miró por un momento largo. En sus ojos había algo que parecía una batalla interna. «¿Qué materia es la que más se le complica?» «Microeconomía. El profesor García habla súper rápido y usa muchos números al mismo tiempo». «García, ese que usa gafas y toma mucho café. ¿Lo conoce?» «Conozco a todos los profesores de aquí. Parte del trabajo». Lucía guardó sus cosas en un carrito pequeño. «Está bien, pero con condiciones. Las que usted diga. Primera, esto se queda entre nosotros. Segunda, si en algún momento siento que esto me puede traer problemas, paramos. Tercera, usted va a trabajar en serio, no solo va a venir a platicar». «Acepto». Y cuarta, no me va a preguntar sobre mi pasado hasta que yo esté lista para contarle». Esteban asintió. «¿Cuándo empezamos?» «Mañana, aquí mismo, a las 2 de la tarde, cuando no haya nadie».
Lucía empujó su carrito hacia la salida del corredor. Y Esteban, traiga su libro de microeconomía. Vamos a ver si podemos hacer que esos números tengan sentido. Los números no son enemigos, dijo Lucía, extendiendo una hoja en blanco sobre la mesa de la biblioteca. Son como personas, cada uno tiene su personalidad. Esteban la miraba confundido. Habían bajado al sótano de la biblioteca, donde nadie los molestaría. Entre los estantes viejos y las cajas de libros descontinuados, Lucía había improvisado un pequeño espacio de estudio. ¿Personalidad? Mire, el número 5 siempre quiere ser protagonista. Aparece en todos lados. 5%, 50%, 500 pesos. Es extrovertido. Lucía dibujó un 5 grande y le puso una carita sonriente. El 2 es tímido pero muy útil. Siempre viene en pares. Siempre duplica las cosas. ¿En serio me está diciendo que los números tienen personalidad? ¿Le funciona memorizar las fórmulas de memoria? No. Entonces vamos a probar esto. Lucía abrió el libro de microeconomía en la página sobre elasticidad de la demanda. Normalmente, esa sección le daba dolor de cabeza a Esteban. Cuénteme qué pasa cuando sube el precio de las tortillas. ¿De las tortillas? Sí, su familia come tortillas, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces cuénteme. Pues, si suben mucho de precio, compraremos menos. O las cambiaremos por pan. Exacto. Eso es elasticidad de la demanda. Lucía dibujó una tortilla en el papel y le puso un signo de pesos. Cuando el precio sube mucho y la gente puede cambiar el producto por otro, decimos que la demanda es elástica, como un chicle que se estira. ¿Y cuándo no es elástica? Piense en algo que no puede dejar de comprar, aunque suba de precio. Esteban pensó. ¿La gasolina? Perfecto. Aunque suba el precio, usted sigue necesitando gasolina para su coche. No puede cambiarla por otra cosa fácilmente. Lucía dibujó un coche y una manguera de gasolina. Eso es demanda inelástica, como una liga que no se estira. Por primera vez en años, Esteban estaba entendiendo economía sin sentir que su cerebro se derretía. ¿Cómo aprendió a enseñar así? En Quito tenía estudiantes que venían de familias muy pobres. No podían pagar libros caros ni tutores privados. Tenía que inventar formas para que entendieran con lo que tenían cerca. Por eso dejó de ser maestra. Lucía se quedó callada un momento. Siguió dibujando en el papel. No exactamente. Los siguientes días siguieron encontrándose. A veces en el sótano de la biblioteca, a veces en los jardines traseros del campus donde nadie iba. Lucía le enseñaba economía con historias de la vida real, con dibujos, con ejemplos que podía tocar. Para recordar la fórmula del punto de equilibrio, decía Lucía, imagine que es dueño de una taquería. ¿Una taquería? Sus costos fijos son la renta del local, el gas, el sueldo del cocinero. Eso no cambia aunque venda un taco o 1000 tacos. Esteban anotaba todo en un cuaderno especial que Lucía le había dado. No era como sus otros cuadernos llenos de fórmulas incomprensibles. Este tenía colores, dibujos, ejemplos reales. Los costos variables son la carne, las tortillas, la salsa. Entre más tacos venda, más gasta en ingredientes. Y el punto de equilibrio es cuando lo que gano por los tacos cubre todos mis gastos. Exacto. Ahí no gana ni pierde. A partir de ahí, cada taco vendido es ganancia pura. Las calificaciones de Esteban empezaron a cambiar. Su primer examen parcial de microeconomía, 7.5. No era perfecto, pero era mejor que cualquier calificación que hubiera sacado antes. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó su compañero Roberto después de ver la calificación. Estudiando diferente. ¿Con qué tutor nuevo? No es tutor, es alguien que sabe enseñar. Una tarde, mientras revisaban conceptos de competencia perfecta, Esteban se animó a preguntar algo que llevaba días rondando en su cabeza. Lucía, ¿por qué dejó realmente de ser maestra? Ella dejó de dibujar. Porque traté de cambiar un sistema que no quería ser cambiado. ¿Qué tipo de sistema? El tipo que dice que solo hay una forma correcta de enseñar, y que si los estudiantes no aprenden con esa forma, el problema son los estudiantes, no el sistema. ¿Y qué pasó? Me acusaron de usar métodos no autorizados, de confundir a los alumnos, de no seguir los planes de estudio oficiales.
Lucía cerró el libro. Un día llegué a dar clases y ya no me dejaron entrar. Dijeron que había papeles en mi contra. Acusaciones serias. ¿Qué tipo de acusaciones? El tipo que arruina la carrera de una persona para siempre. Esteban sintió un nudo en el estómago. ¿Y no pudo defenderse? ¿Contra quién? ¿Contra el director de la escuela? ¿Contra el superintendente de educación? ¿Contra el sistema completo? Lucía empezó a guardar las hojas en su carpeta. Por eso estoy aquí, Esteban, limpiando pasillos en lugar de enseñando en salones. Pero usted es la mejor maestra que he conocido. Los mejores maestros no siempre están en los lugares obvios. Cuando se despidieron esa tarde, Esteban no sabía que su padre ya sabía de sus encuentros con la empleada de limpieza y que ya había empezado a investigar. Esteban llegó temprano al punto de encuentro, emocionado por mostrarle a Lucía su examen de finanzas corporativas. Por primera vez había sacado un 8.2, pero cuando llegó al sótano de la biblioteca, ella no estaba ahí. Esperó media hora. Nada. Subió a buscarla por los pasillos donde normalmente trabajaba. La encontró en el segundo piso, limpiando las ventanas del corredor principal. Pero algo era diferente. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. Lucía, ¿por qué no bajó? Le tengo que enseñar mi calificación. Ella siguió limpiando sin mirarlo. No puedo seguir con las clases. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya no trabajo aquí. Lucía se volteó. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. ¿Cómo que ya no trabaja aquí? Hoy es mi último día. Esteban sintió que el piso se movía debajo de sus pies. ¿Pero qué pasó? Antes de que Lucía pudiera responder, una voz familiar resonó por el pasillo. Esteban, ¿qué haces aquí? Su padre se acercaba con pasos firmes, acompañado del director de recursos humanos y 2 guardias de seguridad. Papá, vámonos. Ahora. Pero estaba hablando con... Sé perfectamente con quién estabas hablando. Armando miró a Lucía con desprecio. Y se acabó. El director de recursos humanos se acercó a Lucía. Señora Mendoza, necesita entregar su credencial y vaciar su casillero inmediatamente. ¿Qué está pasando?, gritó Esteban. Armando lo tomó del brazo. Lo que está pasando es que esta mujer te estaba manipulando. Eso no es cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué no me dijiste que estabas recibiendo clases de la empleada de limpieza? La voz de Armando se alzó lo suficiente para que otros estudiantes en el pasillo voltearan a ver. Porque sabía que no me ibas a entender. Entiendo perfectamente. Ella vio una oportunidad de oro. El hijo del dueño de la universidad, despistado y desesperado. ¿Qué le prometía a cambio de sus favores educativos? No era así. Lucía, que había permanecido callada, finalmente habló. Señor Herrera, yo nunca le pedí nada a su hijo. No le hablé a usted, gritó Armando. No se atreva a dirigirse a mí. Los estudiantes empezaron a juntarse. Algunos sacaron sus celulares para grabar. Papá, por favor, no hagas esto aquí. ¿Sabes qué tipo de antecedentes tiene esta mujer? Armando se dirigió a la pequeña multitud que se había formado. Fue despedida de su trabajo anterior por irregularidades académicas. Por eso está aquí limpiando pisos en lugar de dando clases. Lucía cerró los ojos. Era como si cada palabra fuera una bofetada. Y ahora viene a mi universidad a aprovecharse de estudiantes vulnerables, continuó Armando, a llenarles la cabeza con métodos no científicos y pseudoenseñanza. Basta, gritó Esteban. Ella me ayudó más que cualquier profesor de esta universidad. Te lavó el cerebro. Eso fue lo que hizo. El director de recursos humanos le entregó una caja a Lucía. Sus pertenencias. Tiene 5 minutos. Lucía caminó hacia su casillero con la dignidad de alguien que ya había vivido esta pesadilla antes. Esteban trató de seguirla, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. «Déjenme hablar con ella». «No», dijo Armando. «Se acabó este circo». Lucía regresó con la caja en las manos. Dentro había su termo de café, una foto de ella en un salón de clases que parecía ser de muchos años atrás, y algunas carpetas con papeles. Antes de irse, se acercó a Esteban. «Su examen de finanzas. ¿Qué calificación sacó?» 8.2, murmuró él. Ella sonrió por primera vez en todo el día. Sabía que podía. Lucía buscó en su caja y sacó un cuaderno delgado de pastas azules. «Tome».
Son todas las técnicas que usamos, pero escritas paso a paso. Con ejemplos. Lucía, y hay algo más importante ahí adentro. Ella le dio el cuaderno y también una nota doblada. Léala cuando esté solo. Los guardias de seguridad la escoltaron hacia la salida. La pequeña multitud se fue dispersando. Armando se quedó solo con Esteban en el pasillo. «Esto es por tu bien», dijo su padre. Esa mujer no era lo que parecía. Esteban abrió el cuaderno. En la primera página, con la letra cuidadosa de Lucía, estaba escrito: «Para Esteban, usted no necesita a nadie más para triunfar. Solo necesita creer que puede. El método está aquí, pero la inteligencia siempre fue suya. Dale eso a Recursos Humanos», ordenó Armando. «¿Quién sabe qué información confidencial de la universidad puede tener ahí?» «No». «¿Cómo que no? Es mío. Ella me lo dio a mí». Esteban cerró el cuaderno contra su pecho y se alejó por el pasillo. Esa noche, solo en su cuarto, abrió la nota que Lucía le había dado. Decía solo una dirección y un horario: Taller Popular de Aprendizaje, Avenida Insurgentes 847, martes y jueves, 6 p.m. Esteban no pudo concentrarse en ninguna clase durante una semana. Usaba las técnicas del cuaderno de Lucía, y funcionaban, pero no era lo mismo sin ella explicándole las cosas. Se sentía perdido, como si le hubieran quitado el único mapa que conocía. El martes por la tarde tomó un camión hacia la avenida Insurgentes. No le había dicho nada a su padre. Oficialmente, estaba en la biblioteca estudiando para su examen de estadística. El taller popular de aprendizaje no era lo que esperaba. No había edificios elegantes ni jardines bien cuidados como en la Universidad Imperial del Norte. Era una casa vieja convertida en aulas, con paredes de colores brillantes y carteles hechos a mano. Se quedó parado afuera, sin valor para entrar. ¿Busca a alguien? Una chica joven de unos 17 años salía cargando una mochila remendada. «Estoy buscando a Lucía Mendoza». «La maestra Lucía está adentro, dando clase a los de preparatoria, pero ya casi terminan. ¿Puedo esperarla?» «Claro, pase». Adentro Esteban escuchó la voz familiar de Lucía explicando matemáticas básicas, pero no era la misma voz callada y cuidadosa que conocía de la universidad. Era más fuerte, más segura. «El álgebra no es magia negra», decía Lucía. «Es solo una forma de resolver problemas de la vida real usando letras en lugar de números». Esteban se asomó por la ventana del salón. Lucía estaba parada frente a un grupo de jóvenes que vestían uniformes de escuelas públicas. En el pizarrón había dibujado el problema de una familia que necesitaba calcular cuánto gastar en comida cada semana. Si la familia González gasta X pesos en comida cada semana, y X es igual a 800 pesos, más 50 pesos por cada hijo, ¿cuánto gastarán si tienen 3 hijos? Un chico levantó la mano. ¿Puedo usar la fórmula de las tortillas que nos enseñó la clase pasada? Por supuesto, Miguel. Miguel se levantó y empezó a explicar. Esteban reconoció el método. Era el mismo que Lucía había usado con él, pero adaptado para matemáticas básicas. Cuando terminó la clase, Lucía salió y se encontró con Esteban en el pasillo. «¿Cómo me encontró?» «La nota que me dio. No pensé que vendría. Necesito hablar con usted». Lucía lo llevó a una pequeña oficina llena de cuadernos y libros usados. «¿Cómo está? ¿Ha seguido estudiando con las técnicas del cuaderno?» «Sí, pero no es igual. Necesito entender qué pasó realmente en la universidad. ¿Y qué pasó antes, en Quito?» Lucía se sentó detrás de un escritorio viejo. «¿Para qué quiere saber eso?» «Porque mi papá dice que usted es peligrosa, que tiene antecedentes malos, y yo no le creo, pero necesito conocer la verdad. La verdad es complicada. Tengo tiempo». Lucía suspiró. «Está bien, pero primero quiero que sepa que todo lo que hicimos en la universidad fue real. Sus calificaciones mejoraron porque usted trabajó y porque encontró métodos que funcionan con su forma de aprender. Lo sé. En Quito yo dirigía un programa especial para estudiantes con dificultades de aprendizaje. Funcionaba muy bien. Los chicos que llegaban reprobando todo empezaron a graduarse. Algunos hasta consiguieron becas para la universidad». Lucía se levantó y caminó hacia la ventana. Pero los métodos que usaba no estaban en los manuales oficiales.
No seguían las reglas del Ministerio de Educación. ¿Y eso era malo? Para algunos burócratas, sí. Decían que mis estudiantes tenían ventajas injustas sobre los demás, que mis técnicas eran trucos, no educación real. Pero funcionaban. Sí, funcionaban. Y eso les molestaba más. Lucía regresó al escritorio. Un día llegó un inspector del ministerio. Revisó mis clases, mis materiales, mis métodos. Al final me acusó de usar técnicas no científicas y de poner en riesgo la educación estandarizada del país. ¿Y no pudo defenderse? Traté. Presenté las calificaciones de mis estudiantes. Traje a padres de familia que hablaran de los cambios en sus hijos, pero el inspector ya había tomado su decisión antes de llegar. ¿Quién era ese inspector? Lucía lo miró directamente. Su padre, Esteban. El mundo se detuvo. ¿Qué? Armando Herrera era consultor del Ministerio de Educación de Ecuador en 2007. Llegó como parte de una evaluación de programas especiales y decidió que el mío no cumplía con los estándares internacionales. Esteban sentía que se ahogaba. ¿Mi papá la despidió en Quito? No solo me despidió, se aseguró de que ninguna otra escuela me contratara. Su reporte decía que yo era una maestra problemática que ponía en riesgo la educación seria. Por eso está aquí, por eso estoy aquí. Y por eso, cuando supe quién era usted, casi no acepto ayudarlo. Pero lo hizo, porque usted no es responsable de las decisiones de su padre, y porque vi en usted al mismo tipo de estudiante que siempre traté de ayudar. Esteban se quedó callado por un largo rato. ¿Tiene pruebas de esto? Tengo el reporte original. Lo conservé todos estos años. ¿Puedo verlo? Lucía abrió un cajón y sacó una carpeta amarilla. Adentro había documentos oficiales con membrete del Ministerio de Educación del Ecuador. Y al final, una firma que Esteban conocía bien, Armando Herrera. Esteban llegó a su casa esa noche con la carpeta amarilla escondida en su mochila. Su padre estaba en el estudio, revisando reportes financieros de las universidades. ¿Cómo estuvo tu día de estudio?, preguntó Armando sin levantar la vista. Bien. ¿Estudiaste estadística? Sí. Perfecto. El examen es la próxima semana. Esteban se quedó parado en la puerta. Las palabras se le atoraban en la garganta. Papá, ¿alguna vez trabajaste en Ecuador? Armando levantó la vista. ¿Ecuador? Sí, hace muchos años. Consultorías educativas. ¿Por qué preguntas? ¿Te acuerdas de una maestra llamada Lucía Mendoza? El bolígrafo de Armando se detuvo. Sus ojos se endurecieron. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Era ella, la mujer que me estaba ayudando en la universidad. Armando cerró la carpeta que estaba revisando. Ya veo, entonces esto no fue coincidencia. ¿Qué no fue coincidencia? Que ella se te acercara. Lo planeó todo. Eso no es cierto. Armando se levantó de su silla. Esteban, esa mujer es una manipuladora profesional. En Ecuador causó un escándalo enorme con sus métodos irregulares. He visto el reporte que escribiste. Las palabras salieron más fuerte de lo que Esteban había planeado. Su padre se quedó helado. ¿Has visto qué? Esteban sacó la carpeta de su mochila y la puso sobre el escritorio. Tu evaluación del programa de Lucía Mendoza. Tu recomendación para despedirla. Tu firma en los documentos que arruinaron su carrera. Armando miró la carpeta como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Ella te dio esto? ¿Importa? Por supuesto que importa. ¿No ves lo que está haciendo? Te está usando para vengarse de mí. O tal vez tú la usaste para hacer quedar bien tu consultoría. Armando se acercó a Esteban. Ten cuidado con lo que dices. ¿Era verdad lo que escribiste? Que sus métodos no funcionaban. Sus métodos no seguían los protocolos establecidos. Esa no es la pregunta que te hice. Armando caminó hacia la ventana. Los protocolos existen por una razón, Esteban. No puedes dejar que cada maestro invente su propio sistema educativo. Pero ¿funcionaban o no? Eso no es lo importante. Para mí sí es lo importante. Esteban abrió la carpeta y empezó a leer en voz alta. Los estudiantes del programa Mendoza muestran mejoras significativas en comprensión matemática y habilidades de lectura. Eso escribiste tú, papá. También escribí las irregularidades. Sin embargo, los métodos empleados no siguen las directrices oficiales del ministerio
y podrían generar confusión en el sistema educativo nacional. Esteban cerró la carpeta. La despediste porque funcionaba demasiado bien, de una forma que no era la oficial. La despedí porque no seguía las reglas estúpidas que no ayudan a estudiantes como yo. Armando se volteó bruscamente. ¿Estudiantes como tú? ¿Sabes cuál es tu problema, Esteban? Que siempre buscas excusas para no esforzarte. ¿Excusas? Saqué 8.2 en finanzas usando sus métodos. Pudiste sacar esa calificación siempre, solo necesitabas aplicarte más. No es cierto, he estado aplicándome toda mi vida y nunca funcionó hasta que ella me enseñó diferente. Armando regresó a su escritorio. Esta conversación se terminó, y tu relación con esa mujer también. Ya no trabaja en la universidad. Ya ganaste. No ganaste nada porque ella todavía está metiéndote ideas en la cabeza. Esteban tomó la carpeta. Las ideas que me está metiendo son que puedo aprender, que no soy estúpido, que solo necesito métodos diferentes. Eres inteligente cuando quieres serlo. No, soy inteligente, punto. Solo aprendo diferente. Esteban se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas? A mi cuarto, a estudiar estadística usando los métodos que me enseñó la mujer cuya carrera destruiste. Esteban, regresa aquí. No. Te ordeno que regreses. Esteban se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, papá? Que ella me enseñó más sobre educación en un mes de lo que aprendí en 4 años en tu universidad perfecta. Mi universidad es una de las mejores del país. Tu universidad es un lugar donde estudiantes como yo venimos a fracasar hasta que alguien como tú nos dice que el problema somos nosotros. Esteban subió las escaleras hacia su cuarto. Esa noche estudió hasta las 3 de la mañana, usando las técnicas del cuaderno azul. Por primera vez, estadística empezaba a tener sentido. El examen de la semana siguiente fue el primero en años en el que Esteban se sintió seguro de sus respuestas. Cuando salió del salón, supo que algo había cambiado para siempre en él, y también supo que no podía dejar que lo que le pasó a Lucía en Ecuador le volviera a pasar a otros estudiantes. Era hora de hacer algo al respecto. La ceremonia de graduación de la Universidad Imperial del Norte siempre se realizaba en el auditorio principal. Ese día, padres de familia con trajes caros llenaban las butacas rojas, mientras los graduados esperaban en sus togas azul marino. Esteban había terminado el semestre con un promedio de 8.7, el mejor de toda su carrera. Su padre no había hecho comentarios al respecto, pero había aceptado que fuera el orador estudiantil de la ceremonia. Es un honor que la familia Herrera mantenga, le había dicho Armando. Tu discurso debe reflejar los valores de excelencia de esta universidad. Esteban había escrito 2 versiones del discurso, una que su padre había leído y aprobado, y otra que llevaba doblada en el bolsillo interior de su toga. El auditorio estaba lleno. En primera fila estaban los directivos de la universidad, su padre entre ellos. En las gradas, cientos de familias grababan con sus celulares. Las cámaras de los medios locales enfocaban el pódium principal. Y ahora, para dirigirse a la generación 2024, nuestro orador estudiantil, Esteban Herrera. Los aplausos llenaron el auditorio. Esteban caminó hacia el pódium con pasos firmes. Su padre le sonrió desde la primera fila. Esteban sacó las hojas del discurso aprobado. Las miró por un momento. Luego las dobló y se las guardó en el bolsillo. Buenos días, familias, profesores, compañeros graduados. Su voz resonó clara en el auditorio. Hoy se supone que debo hablarles sobre la excelencia académica, sobre el orgullo de graduarse de una universidad prestigiosa, sobre el futuro brillante que nos espera. Esteban hizo una pausa. Miró a su padre que seguía sonriendo. Pero no voy a hacer eso, porque sería una mentira. El murmullo empezó en las primeras filas. Armando dejó de sonreír. Quiero hablarles de una mujer invisible que me enseñó más que cualquier profesor de esta universidad. Una mujer que trabajaba limpiando estos pasillos mientras tenía más conocimiento educativo que muchos de los doctores que nos dieron clases. El murmullo se convirtió en un silencio tenso. Su nombre es Lucía Mendoza, y durante 5 años ustedes la vieron limpiar ventanas sin saber que había sido una de las mejores maestras de Ecuador. Las cámaras de televisión enfocaron a Esteban. En primera fila,
Los directivos se veían incómodos. Yo llegué aquí hace 5 años siendo un estudiante fracasado, con un promedio de 6.2, reprobando materias básicas, sintiéndome estúpido cada día. Esteban miró directamente a su padre. Tuve tutores caros, psicólogos privados, todos los recursos que el dinero puede comprar. Pero seguía fracasando. ¿Saben por qué? El auditorio estaba completamente silencioso ahora. Porque nadie se molestó en entender que aprendo diferente, que mi cerebro procesa la información de otra manera. Que no soy estúpido, solo necesito métodos distintos. Esteban sacó el cuaderno azul de Lucía de debajo de su toga. Esta mujer me enseñó economía con historias de taquerías, matemáticas con ejemplos de la vida real. Me mostró que los números tienen personalidad y que las fórmulas se pueden entender si alguien te explica para qué sirven en verdad. Algunos padres empezaron a grabar más intensamente. Los directivos intercambiaban miradas preocupadas. Gracias a ella, este semestre saqué 8, 7 de promedio. Gracias a ella estoy aquí graduándome. Gracias a ella descubrí que no soy el fracaso que pensaba que era. Armando se levantó de su silla, pero se quedó parado, sin saber qué hacer. ¿Y saben cómo le pagó esta universidad? La despidieron, la humillaron, la sacaron a empujones como si fuera una criminal. La tensión en el auditorio era palpable. ¿Su crimen? Ayudar a un estudiante que todos habían dado por perdido. Usar métodos que funcionan en lugar de seguir protocolos que solo sirven para estudiantes que aprenden de una sola manera. Esteban cerró el cuaderno. Pero esa no fue la primera vez que le arruinaron la carrera a Lucía Mendoza. En 2007, un consultor educativo la despidió de su trabajo en Quito por las mismas razones. Por ayudar demasiado, por innovar demasiado, por obtener resultados demasiado buenos de forma no oficial. Las cámaras ahora enfocaban alternativamente a Esteban y a Armando. Ese consultor era mi padre. El auditorio explotó. Algunos aplaudían, otros gritaban indignados. Los directivos se levantaron de sus asientos. Armando Herrera destruyó la carrera de la mejor maestra que he conocido 2 veces, una en Ecuador y otra aquí. Y lo hizo porque ella amenazaba un sistema educativo que prefiere que estudiantes como yo fracasemos antes que cambiar sus métodos obsoletos. Los guardias de seguridad empezaron a acercarse al pódium, pero la multitud era demasiado grande y ruidosa. Lucía Mendoza debería estar dando clases en esta universidad, no limpiando sus pisos. Estudiantes como yo deberíamos recibir educación adaptada a nuestras necesidades, no ser forzados a fracasar en un sistema que no nos entiende. Esteban levantó el cuaderno azul. ¿Y si esta universidad realmente se preocupara por la educación, en lugar de solo por su prestigio, contrataría a maestros como Lucía en lugar de despedirlos? Los aplausos y abucheos se mezclaron en un caos total. Las cámaras seguían grabando. En primera fila, Armando tenía la cara roja de la ira. Esteban bajó del pódium en medio del tumulto. Su discurso había durado solo 10 minutos, pero sabía que cambiaría todo para siempre. El video del discurso se volvió viral en menos de 6 horas. Lucía Mendoza y Educación Real se convirtieron en trending topics. Los noticieros principales reprodujeron fragmentos de la grabación durante todo el día. Esteban llegó a su casa esa noche esperando la guerra. Su padre lo estaba esperando en la sala, con la televisión encendida en las noticias. ¿Viste lo que lograste?, preguntó Armando sin voltear a verlo. En la pantalla, una reportera entrevistaba a padres de familia indignados afuera de la universidad. Mi hijo también tiene dislexia y nunca recibió ayuda especial, decía una mujer. ¿Por qué solo el hijo del dueño puede conseguir una maestra que lo entienda? Lograste que toda la ciudad hable de nosotros, continuó Armando. Enhorabuena. Era necesario. Necesario. Destruiste la reputación de la universidad. Nos van a demandar los otros padres. Van a pedir investigaciones. Esteban se sentó frente a su padre. Tal vez eso no sea malo. ¿No sea malo? La universidad puede perder estudiantes, puede perder acreditaciones, o tal vez puede empezar a hacer las cosas bien. Armando apagó la televisión. El consejo directivo me llamó esta tarde. Quieren una reunión de emergencia mañana. ¿Para qué?
para decidir si me separan temporalmente de la dirección hasta que se calme el escándalo. Esteban sintió una punzada de algo que podría ser culpa, pero duró poco. ¿Y qué vas a hacer? Yo voy a ofrecerles una solución. Voy a invitar oficialmente a Lucía Mendoza a regresar a la universidad con una cátedra honoraria y un salario digno, para que vean que la Universidad Imperial del Norte sí se preocupa por la educación inclusiva. ¿En serio? Por supuesto que no. En cuanto se calme todo este circo, ella tendrá un accidente laboral o algún problema de inmigración. Pero por ahora es la jugada política correcta. Esteban se levantó. Eres peor de lo que pensaba. Soy un empresario, no un idealista. Y tú también deberías serlo. Todo esto se va a olvidar en 2 meses, pero las universidades van a seguir siendo nuestras. ¿Nuestras? Tuyas cuando yo me retire, si es que no arruinas completamente el negocio antes. Armando se levantó también. Mañana vas a venir conmigo al consejo. Vas a pedir disculpas públicas. Vas a decir que estabas nervioso por la graduación y que exageraste las cosas. No. ¿Cómo que no? No voy a hacer eso. Esteban, no es una petición. Y no es algo que vaya a hacer. Esteban caminó hacia las escaleras. Si no vienes mañana, te desheredó. Esteban se detuvo a mitad de las escaleras. Perfecto. Nunca quise tu herencia. A la mañana siguiente, mientras Armando enfrentaba el consejo directivo, Esteban fue al taller popular de aprendizaje. Encontró a Lucía dando clases a un grupo de adultos que estaban terminando la secundaria. Cuando terminó la clase, ella salió y lo vio esperando en el patio. ¿Vio las noticias?, preguntó Esteban. Es difícil no verlas. Mi teléfono no ha parado de sonar desde ayer. ¿Reporteros? Reporteros, padres de familia, otros maestros y también gente de la universidad. ¿Qué le ofrecieron? Una cátedra, un salario alto, una oficina con ventana. Lucía se sentó en una banca de cemento. ¿Y qué les dijo? ¿Que no? ¿Por qué? Lucía miró hacia los salones del taller, donde se escuchaban voces de estudiantes discutiendo matemáticas. Porque mi aula es aquí, con gente que realmente necesita aprender, no con gente que solo quiere aparentar que le importa la educación. Esteban se sentó junto a ella. Quiero trabajar aquí. ¿Qué? Con usted, en el taller. Quiero ayudar a otros estudiantes como yo. Lucía lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Esto no paga bien, no tiene prestigio. No se va a hacer rico. Ya soy rico. Lo que quiero es ser útil. ¿Y su papá? Mi papá ya no es mi problema. Lucía sonrió por primera vez desde el día de la graduación. ¿En serio quiere hacer esto? En serio. Ella se levantó de la banca. Entonces venga, quiero presentarle a Miguel. Tiene 17 años, dislexia severa y sueña con estudiar música, pero no puede ni leer las notas musicales. ¿Cree que puedo ayudarlo? Creo que usted entiende exactamente lo que él está viviendo. Lucía caminó hacia los salones. Y Esteban, gracias por lo que hizo ayer. Gracias a usted por enseñarme que puedo aprender. Siempre pudo. Solo necesitaba encontrar su manera. Enero de 2024. Centro Comunitario de Xochimilco. Esteban escribió en el pizarrón con letras grandes y claras: aprender es un derecho, no un privilegio. ¿Alguien puede darme un ejemplo de cuando sintieron que aprender era un privilegio?, preguntó al grupo de 15 jóvenes que lo miraban desde sus pupitres desiguales. Una chica levantó la mano. Cuando mi maestra de primaria me decía que era lenta para las matemáticas, como si ser rápida fuera solo para algunos niños especiales. Exacto, Carmen. ¿Alguien más? Un chico de unos 16 años habló sin levantar la mano. Cuando reprobé inglés 3 veces y el profesor me dijo que mejor me dedicara a algo que sí pudiera hacer. ¿Y qué querías hacer, Roberto? Ser programador. Pero pensé que si no podía con inglés, menos iba a poder con códigos de computadora. Esteban sonrió. ¿Sabes qué? Los mejores programadores que conozco aprendieron inglés programando, no al revés. El cerebro funciona diferente cuando le das un propósito real al conocimiento. En la mesa del fondo, Lucía ayudaba a un grupo de adultos a montar un podcast sobre historias del barrio. Sus voces se mezclaban con risas mientras practicaban presentarse al micrófono. Soy Doña María. Tengo 62 años.
y voy a contarles cómo era Xochimilco cuando yo era niña. Perfecto, doña María. Pero hable más cerca del micrófono. Esteban había llegado al taller hace 6 meses. Los primeros días fueron difíciles. Los estudiantes lo miraban con desconfianza, preguntándose qué hacía ahí el hijo del dueño de universidades privadas. ¿En serio vas a quedarte?, le había preguntado Miguel el primer día. ¿O esto es como servicio social de ricos? Me voy a quedar, había respondido Esteban, hasta que tú logres leer partituras sin que las notas se muevan en el papel. Ahora Miguel tocaba guitarra mientras el grupo de doña María grababa su podcast. Había aprendido a leer música usando los mismos métodos visuales que Esteban usaba para entender economía. ¿Cómo van las aplicaciones para la universidad?, preguntó Esteban al terminar la clase. Carmen levantó una carpeta llena de papeles. Ya mandé solicitudes a 3 universidades públicas y también a una privada que tiene programa especial para estudiantes con dificultades de aprendizaje. ¿Cuál privada? La Universidad del Valle. Dijeron que empezaron el programa después de que se hizo famoso su discurso. Esteban no sabía que otras universidades habían creado programas especiales. En los últimos meses, había estado tan concentrado en el trabajo del taller que había perdido el seguimiento de lo que pasaba en el mundo educativo oficial. ¿Y tú, Roberto? ¿Ya decidiste qué vas a estudiar? Programación. Encontré una escuela técnica que enseña con proyectos reales desde el primer día. Nada de teoría pura. Cuando los estudiantes se fueron, Esteban y Lucía se quedaron organizando el salón para el grupo de la noche. ¿Cómo se siente?, preguntó Lucía. ¿Ya no extraña la vida de rico? Esteban se rió. ¿Sabe qué extraño? Los carros con chofer. Caminar 2 horas en camión para llegar aquí sí está pesado. ¿Y qué no extraña? Las cenas familiares tensas. Las juntas donde todos hablan de dinero. La sensación de que nunca iba a ser suficiente para mi papá. Lucía acomodó las sillas en círculo para la clase nocturna. ¿Has sabido algo de él? Nada directo. Pero Miguel me enseñó un video donde salen las noticias. ¿Qué decía? Que la Universidad Imperial del Norte ahora tiene el Centro Herrera para Aprendizaje Inclusivo, con su foto gigante en la entrada. ¿Centro Herrera? Aparentemente decidió que si no podía parar el cambio, mejor se apuntaba el crédito. Lucía negó con la cabeza. Algunos nunca cambian, pero otros sí. Roberto ya codifica páginas web básicas. Carmen entiende matemáticas mejor que yo. Miguel compuso una canción completa. ¿Y usted? ¿También cambió? Esteban miró el pizarrón donde había escrito la frase del día. Antes pensaba que aprender era algo que me pasaba a mí. Ahora sé que es algo que hago con otros. La puerta se abrió y empezaron a llegar los estudiantes del turno nocturno. Trabajadores que venían directo de sus empleos, madres que habían dejado a sus hijos con vecinas, adultos mayores que nunca habían terminado la primaria. Buenas noches, maestro Esteban, saludó don Carlos, un señor de 50 años que estaba aprendiendo a leer. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo va el libro que eligió? Ya terminé el primer capítulo, sin ayuda. Esteban sonrió. Hacía 6 meses, don Carlos apenas podía leer su propio nombre. Mientras los estudiantes se acomodaban, Esteban pensó en su padre. Tal vez Armando nunca entendería que el verdadero legado no se construía con edificios y cuentas bancarias, sino con vidas cambiadas de una en una. ¿Listos para empezar?, preguntó Lucía al grupo. Listos, maestra. Y en ese salón lleno de sueños aplazados pero no abandonados, la educación real sucedía cada noche, sin cámaras ni reconocimientos, pero con la certeza de que aprender era, efectivamente, un derecho de todos. ¿Te identificaste con la historia de Esteban y Lucía? Esta historia nos recuerda que todos aprendemos de manera diferente y que la verdadera educación va más allá de los métodos tradicionales. Si conoces a alguien que ha luchado con dificultades de aprendizaje, o si tú mismo has vivido algo parecido, sabes lo poderoso que puede ser encontrar a esa persona que cree en ti y te enseña de una forma que realmente funciona. La discriminación educativa es real, pero también lo es la capacidad de transformar vidas cuando nos importa más el aprendizaje que seguir reglas obsoletas. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite escucharla.
Tus comentarios nos ayudan a llegar a más personas que podrían beneficiarse de estos relatos sobre la importancia de una educación inclusiva y humana. Si te gustó y quieres más historias que te hagan reflexionar sobre temas sociales importantes, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a todas partes del mundo.